Y ahí empezamos. Bueno, clase de hoy vamos a empezar con la práctica 3. ¿Sí? No cuelguen, les diría. Esta materia es larguísima. Quizás es una de las materias más largas de todas en cuanto a cantidad de temas y en cuanto a que este cuatrimestre, como habrán visto, hay más guías que los cuatrimestres usuales, digamos. O sea, este cuatrimestre es el cuatrimestre con la máxima cantidad de guías que van a ver en álgebra lineal. ¿Sí? Y la idea es llegar a dar todo, como habrán visto en el cronograma de Gabriela. Tenemos un clase a clase a ir respetando a rajatabla y a tratar de llegar a dar todos los temas. Con lo cual no se cuelguen. ¿Sí? No digan, bueno, voy por la práctica 1, la voy a terminar tranqui, empezar la 2. El ritmo de la materia es alto. ¿Sí? Con eso no quiero decir que tiren a la basura las guías, pero que vayan priorizando cosas. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos con la práctica 3, que no es de otra cosa que de transformaciones lineales. Acá la materia empieza a tener más gracia, digamos. Y esto, vamos a hablar de esto de acá hasta el final de los tiempos. Entonces, por si estaban adentro de un tupper o lo que sea, recuerdo definiciones. Dados B y W, K espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo. ¿Sí? No pedimos nada sobre la dimensión ni nada por el estilo. Tenemos una función de B en W y es una transformación lineal si cumple dos cosas. Una, que f de, vamos a poner B1 más B2, no les voy a poner B y W para que no se mezclen con lo que está del otro lado. Esto es f de B1 más f de B2 y f de lambda B es lambda f de B. Vamos a poner un 1 acá. Para todo lambda B1, lambda en K, o sea, cualquier escalar, y B1, B2 en B, cualesquiera. ¿Sí? Nada nuevo, espero. Bueno, por ahí las definiciones. Ejemplos tenemos un montón, ¿no? Que van a ir apareciendo a lo largo de la materia, quizás ya tienen algunos en mente, pero piensen que el nombre un poco dice lo que tiene que pasar, ¿no? Una transformación es lineal si cuando la escribo tiene pinta de función lineal. Obvio que tenemos los ejemplos obvios. F de R en R, que a X lo mandás a lambda por X. Esto es una función lineal, una transformación lineal. Cuidado con que quizás venimos con la costumbre de que las funciones lineales eran a por x más b, y acá ya eso no puede pasar, salvo que b sea 0, ¿no? Fíjense que si queremos que se cumpla esto, b tiene que ser igual a 0. Así que cuidado ahí. Este sería el ejemplo obvio, digamos, y ahí donde dice R podrían poner cada cualquier cuerpo. Está todo bien. Bueno, y en general, cuando tratemos con transformaciones lineales de K a la N en K a la M, ¿sí? Lo que hay que decir es a dónde mando una tira x1 hasta xn. Bueno, en cada coordenada va a haber una combinación lineal de x1 hasta xn. Entonces acá vamos a poner A1i desde i igual 1 hasta n. ¿No? Esto que acabo de escribir, fíjense que es una combinación lineal de x1 hasta xn, ¿no? Los multiplico por numeritos, a sub i les pongo un supra 1 para indicar que estoy en la coordenada número 1, y hago combinación lineal. En la segunda lo mismo, pero con posiblemente otros coeficientes. Hay 2 xi desde i igual 1 hasta n, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el n. ¿Está bien? O sea, si
tenemos la transformación lineal entre los espacios más estándar que conocemos, que son los K a la n, digamos, los más simples que tenemos. Obvio que tenemos otros espacios vectoriales más complicados, pero estos probablemente sean los más fáciles de entender. Hacer una transformación lineal es, en cada coordenada, hacer una combinación lineal de los elementos R. Entonces, de nuevo, vuelven a aparecer las combinaciones lineales que arman el álgebra lineal, digamos, en algún sentido. Bueno. Entonces, tenemos varias cosas para decir. ¿Cuáles quiero decir primero? Bueno, en base a ejercicios de la guía. Si arrancan la guía va a arrancar con un ejercicio 1 de determinar cuáles de estas funciones son transformaciones lineales. Para eso tienen que chequear si se cumplen estas dos propiedades, ¿sí? Y en algún momento ya van a desarrollar una intuición, digamos, ¿sí? De que cuando no aparezca una combinación lineal de cosas, no va a funcionar. Denme un segundo que tengo que calmar a mi perro. Listo, estoy de nuevo. Son supraíndices, no son potencias, ¿sí? Si querés acá, una forma mejor, quizás, es escribir así. 1, 2, bla, bla, bla. No son potencias. ¿Sí? O sea, este AI1 no tiene nada que ver con el AI2, posiblemente. No es que es el mismo A sub I que lo elevo a la 1, a la 2, a la 3. Sí, ahí me gusta más, gracias por eso. Esto va a tener más correlación, digamos, con lo que va a venir después. Bueno, ok. Entonces, les decía, si miran la guía, el ejercicio 1 dice determinar cuáles de estas aplicaciones son lineales. Ahí es ir a familiarizarse con esto, ¿sí? Y a chequear qué cosas no deberían poder pasar. Tengan siempre en mente que la pinta de las funciones de K a la n en K a la n que van a dar es esta, ¿sí? Para eso. Y después tienen un ejercicio 2 de interpretar geométricamente las siguientes aplicaciones lineales. Lo voy a poner acá por un segundo, no es que lo vamos a hacer, pero quiero ayudarles a quizás entender qué quiere decir el interpretar geométricamente. En las transformaciones lineales hay mucha geometría de fondo, digamos, y entender el dibujito de lo que está pasando va a andar bien. Traten de poner algunos vectores, fíjense que son todas de R2 en R2, entonces podemos dibujar en cada una de ellas y decir, bueno, no sé, agarro algún vector que esté por acá y me fijo qué es lo que hace esta transformación lineal, por ejemplo, o esta. Y van a ver que pasan cosas que se pueden decir, digamos, ¿no? En general yo te doy una transformación lineal, si te doy esto y te digo, ¿qué hace esta transformación lineal? Y qué sé yo, hace combinaciones lineales en cada coordenada. Pero, por ejemplo, acá van a ver que lo que va a pasar, ya les quemo una, pero háganlo después. Acá perdés la coordenada ahí, entonces lo que estás haciendo es hacer esto con tu vector, o sea, proyectarlo, digamos, ¿no? Como hacer la sombra del vector acá, y le matás la parte en I. ¿Sí? Entonces eso sería interpretar geométricamente. ¿Qué estás haciendo? Y me estoy fijando la componente, solo la componente en X del vector, o sea, lo estoy aplastando contra el eje X, por así decirlo. Digo, estoy esquivando un poco decir proyectar porque van a venir los proyectores, ya estuvieron hablando un poquito, creo, con Gabriela, pero todavía no me quiero meter ahí, pero bueno, es más o menos eso. ¿Sí? Y lo mismo con las demás, van a ver que hay un significado muy geométrico, que pueden decir como en palabras qué está pasando con el dibujo cuando aplican estas transformaciones lineales. Pónganse algunos ejemplos de vectorcitos. Acá van a tener que elegir un valor de t para poder hacer esto, ¿no? Porque fíjense que si no, no van a poder hacer nada. Elijan algunos valores de t, vean qué pasa con un xy cualquiera y traten de interpretar qué es lo que está pasando.
Bueno. Y generalmente un ejercicio que suele ser bastante complicado, entonces les voy a dejar una idea para que no se queden eternamente en este ejercicio, es el ejercicio 3. Que el ejercicio 3 se parece mucho a un ejercicio de la guía pasada, si recuerdan. Había un ejercicio que decía encontrar subconjuntos de R2 que sean cerrados para la suma, pero no para el producto de por escalares, y al revés. Esto es lo mismo a nivel de transformaciones lineales, y quizás lo encaran diciendo esto va a ser igual de fácil, entre comillas, no digo que el otro fuera demasiado fácil. No, la respuesta es no. Esto es bastante más complicado, ¿sí? Con lo cual les recomendaría pensarlo un rato, obvio, eso está bueno, y eventualmente si sale uno de los dos, hay uno que es más fácil que el otro, siempre tengo que pensar acá, este es más fácil, eso no quiere decir fácil, es más fácil que el otro, este es difícil. Piénsenlo, traten de sacar algunas conclusiones y eventualmente o bien nos preguntan o buceen la internet si eso es de su gusto. Obvio que lo mejor es preguntarnos porque quizás se pierden en la inmensidad de internet. Pero ya les aviso que es más difícil, o sea que no estén 2 horas en ese ejercicio tratando de pensar un contraejemplo, porque al final no es tan importante, ¿sí? Pero es difícil esto. El otro, más o menos difícil. ¿Está bien? Con esto a lo que quiero ir es algo que venimos diciendo que es, bueno, no sé si ya lo dijimos, pero traten de hacer las guías conscientemente. ¿Qué quiero decir? No se pongan un balde en la cabeza y hagan los ejercicios y fin. Sino traten de ver cuáles son los ejercicios importantes de las guías, qué te deja cada ejercicio. Si hay veces que es un ejercicio de un contraejemplo, pero te deja una gran idea de fondo. Este ejercicio les va a dejar alguna idea, no sé si tan gran idea, eh, pero no es un ejercicio crucial de la guía. Digamos. ¿Sí? Pero traten de pensarlo, obvio. Bueno, listo. Con eso dicho, vamos ahora sí a nuestros bifes. ¿Qué quiero decir? Bueno, traje para hoy, como habíamos prometido en algún momento, ejercicios de parcial. ¿Sí? Para que hagamos juntos, no se preocupen, no se los voy a tirar por la cabeza y abandonarles. Pero elegí ejercicios de parcial porque es algo que suele pasar bastante, que el ejercicio 1 de los parciales suele ser un ejercicio de transformaciones lineales, en los cuales no hay que usar cosas muy extrañas, por así decirlo. ¿Sí? Es como que sabés las definiciones, tenés un par de teoremas a mano, de los cuales en un rato iremos diciendo cosas, pero por ahora no. Y con eso te das maña y el ejercicio sale. ¿Sí? Esto todavía es algo bastante parecido al CBC. Entonces vamos a traer un ejercicio. Este que voy a traer ahora, no sé en realidad si es de un parcial, los que van a venir después sí. Entonces ejercicio 1. Pero es clásico estilo de ejercicio de parcial, con lo cual tranquilamente podría estar en un parcial. Y el ejercicio es este. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Tenemos S y T, dos subespacios de R menor o igual que 3 de X. ¿Esta notación ya la usamos? Creo que sí, pero por las dudas la vuelvo a aclarar. O me dicen ustedes, ¿qué es esto? Los polinomios de hasta grado 3. Bien. Entonces acá va a haber polinomios con coeficientes en R de X, tales que, voy a hacer esta pequeña aclaración que siempre hay que hacer, P es igual a 0 o el grado de P es menor o igual que 3. ¿Sí? El polinomio nulo no tiene grado. Así que si solo dijera grado de P menor o igual que 3, tendríamos un problema en que este candidato a espacio vectorial no tendría un 0. Y los espacios vectoriales tienen un 0. Bueno, con esa aclaración técnica de por medio, listo, ya sabemos
qué hay en este espacio vectorial. ¿Está bien? Va a haber polinomios y a todos ellos los vamos a poder escribir como combinación lineal de x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0 o el 1, digamos. ¿Sí? Bueno, y tenemos dos subespacios, S y T. Y fíjense la diferencia, digamos, entre S y T, que es S está dado por ecuaciones. ¿Está bien? Esto y esto. Bueno, esto no dije nada. Esto igual a 0 y esto igual a 0 serían las dos ecuaciones, si quieren. Tenemos a S dado por dos ecuaciones que tienen que cumplir, si quieren, sus coeficientes. O sea, acá no lo dice, pero esto es una ecuación en los coeficientes de los polinomios. ¿Está bien? ¿Eso les queda claro? Igual ahora lo vamos a escribir en un cachito. ¿Está bien eso? Sí. Joya. Si no, me avisan. Y a T, por otro lado, lo tenemos dado por generadores. ¿Sí? Acá quiero decir algunas cosas importantes que en este ejercicio no van a pasar, son medio inmediatas, digamos, pero pueden pasar en otros ejercicios. Y esto lo digo más que nada porque, aprovechando, el otro día alguien me preguntó por ejercicios de parcial. Uy, se me fue la pantalla. Alguien me preguntó por ejercicios de parcial y había un ejercicio exactamente igual a este. Por eso digo, estos ejercicios, por más que este no sea de parcial, es el estilo de ejercicio de parcial. Y había un subespacio dado por generadores, y lo que terminaba pasando es que había una trampita de fondo, que es que los generadores no eran linealmente independientes. Entonces voy a aclarar eso siempre. Chequeen si los generadores son LI. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque quizás en algún momento del ejercicio, ponele, queremos usar el teorema de la dimensión, ¿no? Y bueno, si nunca chequeé si los generadores son LI y me lo creí así como vinieron, digo, T tiene dimensión 2, y quizás no, quizás tiene dimensión 1. ¿Está bien? Acá, por eso digo, acá no se va a ver tanto porque es obvio si quieren, pero en otros ejercicios está dando vueltas esa trampa. ¿Sí? Así que chequeen si los generadores son linealmente independientes, cuando vienen dados por el ejercicio, digamos, ¿sí? Porque es algo bastante usual que no lo sean. Entonces esto, importante. Habiendo dicho eso, si quieren acá, medio que a ojo son linealmente independientes. ¿Sí? Si miro, cuando tengo dos vectores, ver que son linealmente independientes es simplemente ver que no sean múltiplos. Y acá está clarísimo que estos dos polinomios no son múltiplos uno del otro. Fin. Bueno, habiendo aclarado eso, el ejercicio nos pide que encontremos una transformación lineal de este espacio en sí mismo que cumpla que f de S es igual a T y que f de T es igual a S. ¿Alguna idea de por dónde empezar? O sea, les tiro este ejercicio por la cabeza y les digo, bueno, ¿por dónde arrancarías? Y ¿se les ocurre alguna idea? Si se les ocurre alguna, me gustaría escucharla. Y esos son los polinomios que tienen a uno como raíz doble, ¿no? Ok, perfecto. Ahí tenés, si querés, ya empezamos a tener una descripción un poco más manejable, por así decirlo, de S de, bueno, si quisiéramos escribir S en generadores, con esa idea en mente ya casi que estamos. Eso está muy bien. Perfecto. Entonces, en principio, podemos describir un poco mejor, no sé si mejor, a S, escribir una base, como me dijeron acá. Entonces, esa es una posibilidad. Entonces voy a escribir ideas. Buscar base de S. Esta es una idea. Y acá la siguiente pregunta que me haría siempre, o que me suelo hacer siempre, es ¿por qué quiero buscar esto? ¿Sí? O sea, ¿cómo me va a ayudar el ejercicio, esto a resolver el ejercicio? Y si quieren acá, meta estrategia, digamos, o sea, sobre el meta problema, pensar los ejercicios de atrás para adelante es una gran práctica. Por lo menos a mí me ha servido mucho, 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 mucho.
¿Qué quiero decir con pensarlo de atrás para Uno, adelante? uno también es raíz de los polinomios de t. Uno también es raíz de uno de los polinomios de t, de los dos, de hecho, ¿no? Muy bien. Eso nos va a servir más adelante. Muy bien. ¿Qué decía? Esto de pensar los ejercicios de atrás para adelante te ayuda a orientar el ejercicio, ¿no? Tener en claro cuándo termina el ejercicio. Y el ejercicio termina cuando decimos, esta es la transformación lineal. ¡Pum! Acá está. ¿Sí? Y idealmente, digamos, nos gustaría que esto sea fácil de verificar. ¿Sí? Digo fácil de verificar porque se tiene que cumplir, porque si no, no terminamos el ejercicio. Si hallamos una transformación lineal y f de s no es igual a t o f de t no es igual a s, y el ejercicio no está terminado. No sé si ¿a alguien más se le cortó? Hola, hola, hola. Uy, a ver. Ustedes me tienen que decir cuando me vuelven a escuchar. No, está perfecto, ¿eh? Ah, A ok. mí no. Muy Bueno, bien. bueno, qué raro. Bueno, no sé. No dije nada muy importante, no se preocupen. No, decía, hagan el ejercicio de pensar de atrás para adelante y les prometo que les va a ayudar un montón. Porque a veces hay un montón de lugares por los cuales empezar un ejercicio y un montón de esos lugares te van a llevar a una solución y otro montón de esos lugares probablemente no. ¿Sí? Y tener en claro hacia dónde vamos, se puso filosófico esto, nos va a ayudar a ver para dónde salir. Bueno, a ver, entonces voy a repasar un poco todas las ideas del chat y en algún momento voy a empezar a hacer el ejercicio porque si no, no terminamos nunca. Entonces, algunas ideas que me tiraron. Buscar una base de S, esa ya la escribimos. Buscar la intersección si es que hay, ¿ok? Para armar una base que contenga una de S y T, ¿ok? Para armar base que contenga bases de S y T. Tal vez buscar una base de S más T y una de S intersección T, eso va en línea con esto, así que lo voy a dejar ahí como una misma idea. Buscar dimensión de S para ver después la dimensión del núcleo, entonces buscar dimensiones. Calcular dimensiones de S y T, que probablemente esto también en algún momento no sea útil. Y bueno, acá ya me están tirando un poco más adelante en el ejercicio, ¿no? No tanto cómo empezar, sino quizás ya cómo terminar. Después hacer que F mande S al generado por la base de T menos S. Bueno, vemos eso. A ver. No puedes decir que porque F es transformación lineal, vale que F de S es igual a F de T. Entonces F de S es igual a S. Sí. Como poder podés. Todavía no sé si eso nos va a llevar a algún lado, pero sí. A ver, y por último acá me dijeron, bueno, esto más describiendo los polinomios de S, se pueden escribir como x menos 1 al cuadrado por g de x, grado de g de x es igual a 1 o g de x igual a 0. O el grado de g de x también podría ser 0. ¿Sí? O sea, g puede ser una constante, tranquilamente. Bueno, entonces, con todas estas ideas en mente vamos a tratar de, o sea, todas nos van a servir. Quiero tratar de ordenarlas un poco. ¿Por qué? Es cierto que podemos tomar coordenadas, pero eso es por comodidad, exactamente. Nos vamos a quedar acá, ¿sí? Porque si tomamos coordenadas, después va a haber que volver, ¿sí? Porque lo que queremos definir es una transformación lineal de polinomios en polinomios, con lo cual si te digo f del 1, 1, 0, 0 va a parar acá, en realidad no te estoy dando una... O sí te estoy dando la transformación, pero está compuesta con tomar coordenadas, ¿sí? Entonces va a haber que volver para atrás. Para no hacer el trabajo de ir y volver, por lo menos en este ejercicio, que creo que no nos va a hacer demasiada falta, e incluso
quizás perdemos un poco el tema de evaluar los polinomios si tomamos coordenadas, por eso quizás tampoco quiero hacerlo. Pero generalmente es una buena idea tomar coordenadas, ¿vale? Así que no la tiremos como, no sirve. No, en este ejercicio sí sirve, pero quizás perdemos cosas como poder evaluar los polinomios y que nos quede bastante claro qué es lo que está pasando. Vuelvo para atrás, ordeno un poco acá. Si quieren un porqué de todas estas ideas, voy a decirlo yo, si me permiten, para que no se nos vaya todo el tiempo que tenemos en esto. Esto va a ser una buena idea, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hay que encontrar una transformación lineal al fin y al cabo. Acá empiezo en lo de pensar el ejercicio del final para el principio. Y para dar una transformación lineal podemos hacer esencialmente, digamos, dos cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Que para dar una transformación lineal, acá si quieren nos vamos por un segundo del ejercicio y ahora volvemos. Y pensemos en formas de dar una transformación lineal. O sea, te tengo que decir una transformación lineal. Bueno, ¿qué puedo hacer? Esencialmente tengo dos opciones. O si quieren son tres, pero hay dos que son más o menos lo mismo. Opción número uno, decirte, bueno, esta es la fórmula de la transformación lineal. O sea, te digo, en este caso, ¿no? F de un vector es formulita, por así decirlo. ¿Sí? O sea, si quieren un ejemplo, tengo que dar una transformación lineal de R2 en R2, y bueno, agarro un vector, que en este caso es de la forma xy, y te digo que esta transformación lineal hace x menos y, x más y. O sea, te doy las fórmulas, ¿no? Te digo, agarrá cualquier vector y esta es la cuenta que tenés que hacer con los coeficientes, digamos. Entonces voy a poner acá muy informalmente, formulita. ¿Y de qué otra forma podemos dar una transformación lineal? De base en base. Bien, cuidado ahí, fuiste muy ambiciosa. Ok. De base en, bueno, no sé, ¿sí? Pero Claro, sí. alcanza con definirla en una base, ¿sí? Entonces, forma número uno, esta, decirte qué hace, y número dos, aprovechar la linealidad, obvio, estamos en álgebra lineal, y usar que basta con definir f en una base de el espacio de salida. Vamos a poner B, si f va de B en W. ¿Sí? Y acá el definir f en una base, de nuevo, explotando la linealidad, podemos mandar la base a lo que queramos. O sea, acá no hay restricciones. Yo puedo agarrar y decir, bueno, esta es una base de mi espacio vectorial, y mando el primer vector de la base a el vector que se me cante, el segundo vector de la base a el vector que se me cante, y así hasta que termine, si es que la base es finita, o si fuese infinita, lo mismo, ¿no? Supónganse que esto fuera en polinomios, y te digo a dónde mando a cada potencia de x, y automáticamente hay una transformación lineal que hace eso, y es única, ¿sí? Este resultado lo habrá probado Gabriel en la teórica, lo estoy buscando para copiarlo y pegarlo acá. Denme un segundo. Creo que me pasé de largo. Ah, es en la clase anterior. Teorema, ahí está. Ahí copio el enunciado del teorema que estoy citando, para que lo tengan en cuenta, es este. Agárrate B y W, dos espacios vectoriales, la dimensión de B es n. Como les dije, acá en realidad no hace falta con que tengas una base. Bueno, de hecho está en una observación al final del teorema. Ahí lo copio. Elegite una colección que quieras arbitraria de vectores del espacio de llegada,
y hay una única transformación lineal, hay una única, hay dos cosas. Existe, o sea, efectivamente esto que estás definiendo funciona, y además es única, ¿sí? No puede haber dos transformaciones lineales que cumplan esto, ¿sí? Y lo mismo, si ven, no es necesariamente de dimensión finita, pero agarrás una base y agarrás un vector en W para cada uno de la base y decís, la transformación lineal la defino así, ¿sí? Mando esta base a esto. Por eso decía antes lo que dijo Eli de una base en una base, bueno, cuidado, el de W no tiene por qué ser una base, son cualquier cosa, ¿sí? Podrían ser todos cero, de hecho. Pero bueno, esto define automáticamente una transformación lineal. ¿Por qué? Porque, digamos, ahora yo tendría que decir, bueno, ¿y por qué esto funciona? Dame un vector cualquiera de B, lo escribo en la base, ¿no? Supónganse que tienen ahí como ahí arriba, ¿no? B1 hasta Bn, vamos a ir al caso de dimensión finita, que es más fácil. Y te tengo que decir cuánto vale f de B. Bueno, si vos sabés cuánto vale f de estos, usás la linealidad de la f, y esto tiene que ser igual a esto, ¿no? Y como estos ya sabés lo que valen, listo, los multiplicás por los a sub i, sumás y ya sabés cuánto vale f de B para cualquier B. ¿Sí? Por eso es que alcanza con definirlo en una base. Chequeen de nuevo esta demostración, les diría que es cortita, pero es re importante. Encierra mucho de las ideas que estamos usando. Entonces, volviendo para nuestro ejercicio, que nos frenamos un poco acá, pero por algo importante. ¿Por qué todas estas ideas que dijeron funcionan? Bueno, porque o damos la formulita de la función de la transformación lineal, sería la forma número 1, o la definimos en una base. Y yo les diría que en esta clase de ejercicios siempre la gracia es que definas a f en una base conveniente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil chequear estas cosas cuando tenés algo en una base. ¿Sí? Como que lo controlás casi que como quieras, digamos. ¿Sí? Fíjense que una forma de hacer que esto ande, por ejemplo, si quieren, es decir, bueno, busco una base de S y mando esos vectores a vectores que estén en T. Cuidado porque acá hay una sutileza que es que tiene que ser igual. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, la transformación lineal nula no funciona, ¿no? Porque f de S va a estar contenido en T, f de T va a estar contenido en S, pero no van a ser iguales. ¿Sí? Tienen que ser iguales, con lo cual no basta con decir, bueno, mando todo al 0, total f de S va a caer adentro de T. Que sea igual es mucho más exigente. ¿Sí? Bueno, entonces, esto nos va a servir porque nos va a ayudar, la de buscar la base de S, nos va a ayudar a definir la transformación lineal en una base. Y buscar la intersección, bueno, ahora mi gata quiere salir, denme un segundo, hoy tenemos mucha exigencia animal. Ahí va. Decía, lo de buscar la base de la intersección también nos va a servir. ¿Por qué? Acá sí les vuelvo a dar la palabra a ustedes. ¿Por qué me propusieron buscar la base de la intersección? Que yo digo, tiene mucho sentido. O me lo propusieron porque parecía una buena idea, pero no tienen ni idea por qué. Para que sea Por el más teorema de la fácil dimensión. mandar. A ver, escuché dos cosas una arriba de la otra. Por el teorema de la dimensión. Bueno, puede ser. ¿Por qué? Ahora vamos a la pregunta del chat. ¿Por qué? O sea, es cierto que el teorema de la dimensión nos puede ayudar acá, pero digo... no, está bien, no voy a decir nada más. Está bien. Puede ser que porque queramos usar el teorema de la dimensión en algún momento. Ahora, el teorema de la dimensión es en cierto sentido más abstracto en cuanto a que el teorema de la dimensión no me va a ayudar a definir la transformación lineal. Quizás el teorema de la dimensión dice, bueno,
si vos querés que las cosas funcionen, deberían tener estas dimensiones, pero no me dice cómo mandar los vectores, ¿no? Es algo más como, bueno, Claro. de compatibilidad, por así decirlo, de, bueno, si querés que esto funcione, la dimensión de esto debería ser tal cosa, ¿no? Y nada, no digo nada más. Pero, otra idea, a ver, ahí micrófono abierto. Iba a decir más que nada que es como que yo lo que estoy pensando es al final del ejercicio tengo que tener una base de mi subespacio de los polinomios de grado menor o igual a 3 Ajá, y poder mandarla con comodidad a T y a S. ajá, Y yo no sé cómo es esta base, pero si Ajá. esta base podría serla en la cual claramente veo, ok, estos vectores de la base son también una base de S y estos vectores de la base son también una base de T, como que me sería fácil poder mandarlos y también lo voy a tener que estar mandando una base de T y una base de S del otro lado. Entonces es como que ver la intersección y armarme una base de los polinomios de grado menor o igual a 3, en la cual también vea claramente una base de S y una base de T, me facilitaría muchas cosas. Y es como que tengo que ver si tiene una intersección antes de poder armarme una base de estos polinomios con una base de S y una de T, porque si tienen una intersección es como que ese vector de intersección va a tener que estar en mi base y nada, me facilitaría después resolver el problema al final. Ujú. Voy a ponerle un marco y colgar en un cuadrito lo que acabas de decir, porque acabas de decir absolutamente todo, básicamente lo que necesitamos del ejercicio y con un porqué, ¿no? ¿Está bien lo que dijo recién Mateo? Espera, ¿puede ser? No llegué a ver. Sí, ¿no? Sí. Él dice, bueno, vamos a pensar el ejercicio en el final, ¿no? Que era lo que les había propuesto en algún momento. Y bueno, quiero definir F en una base y me gustaría que me quede recontra claro a dónde estoy mandando las cosas de S y a dónde estoy mandando las cosas de T, para que cuando vayamos a chequear estas dos condiciones que tiene que cumplir la transformación lineal sea prácticamente obvio. Y yo digo, buenísimo, gran idea, porque ahí esa es la esencia del ejercicio, que usar la forma 2 de definir y que después miremos y digamos, está bien, está clarísimo que S está yendo a T, está clarísimo que T está yendo a S, y la parte de la intersección, fíjense, ¿por qué aparecería? Bueno, si tenés a alguien en esa intersección T, tiene que ir a parar a esa intersección T. ¿Está bien? Eso se desprende de acá, no está dicho obvio, pero fíjense, si alguien está en esa intersección T, como está en S, lo tenés que mandar a alguien de T. Pero como está en T, lo tenés que mandar a alguien de S. Entonces, cuando mandes un vector de la intersección, tiene que ir a parar a un vector de la intersección. ¿Sí? Vamos a escribir eso, que es un momento clave del ejercicio. Entonces, como f de S es igual a T y f de T es igual a S, dado un vectorcito, vamos a ponerle B, que esté en la intersección de S y T, se tiene que cumplir que f de B pertenezca a T, porque f de S es igual a T, y este vectorcito está en S. Y por otro lado, f de B esté en S, por lo mismo dando vueltas las T con las S. O sea, f de S intersección T tiene que estar contenido en esa intersección T. A ver, acá me dijeron, si fuesen, voy a leer las cosas que quedaron en el chat que no aparecen en el video y si no, si empiezo a responder no tiene sentido. Esto ya lo habíamos pasado. Pregunta, ¿qué habría que hacer si en vez de igual fuera que tendrían que estar incluidos? Bueno, ahí sí quizás hay más libertades, digamos, pero fíjate que esto se debería cumplir igual. Lo de que la intersección vaya para la intersección, ¿no? Porque si acá pones un contenido y acá pones un contenido, igual f de b tiene que pertenecer a T porque f de S está contenido en T y B está en S, o sea que si alguien está acá, tiene que estar acá. Y lo mismo para el otro lado. O sea que esto seguiría valiendo aunque dijera contenido.
El tema es que vamos a ver que tiene que valer la igualdad acá. Bueno, y por otro lado, en parte la dimensión importa porque tenés un espacio vectorial de dimensión 4 y dos subespacios de dimensión 2. Entonces esto te va a permitir definir F mandando una base a la otra. No sé qué es la otra, pero está bien. Si fuese un subespacio de dimensión 3 y otro de dimensión 1, no podrías, por ejemplo. Perdonen lo que dije, el otro subespacio de dimensión 2 sería S menos T, no S. Cuidado con el tema S menos T. ¿Sí? Que restar subespacios no es un subespacio. ¿Está bien? Ojo con eso. A nivel conjunto se puede hacer, pero eso nunca te va a dar un subespacio porque la resta no va a estar en 0, por ejemplo. Así que cuidado con eso. Los subespacios se pueden sumar. Restar, no. No andan. Cuidado. Cuidado, cuidado. Bueno, entonces, si quieren, acá tenemos una motivación para buscar la intersección entre S y T. ¿Sí? Entonces ahora dejémonos por un rato de cosa abstracta, qué sé yo, vayamos más a los bifes, que eso nos va a ir ordenando el ejercicio. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo busco la intersección de S y T? ¿O cómo buscamos? Porque ustedes también. Tomo un polinomio genérico de T Ujú. y hago las operaciones que me dice S. Bien, gran idea. Entonces, vamos a hacer eso. El primer generador de T pertenece a S. No. El segundo. El primero. Ah, o me mezclé yo. Pará, déjame pensar. Menos 9 más 2. No, el primero no, ¿no? Porque lo evalúas. El primero sí, bueno, estoy haciendo la cuenta en el aire, con lo cual vamos a empezar a evaluar ahora. El segundo no. Cuando derivas, o sea, yo estaba pensando en x menos 1 al cubo, pero no. Bueno, pero digo, o lo vemos a ojo o lo que dijo Eli, ¿sí? Que es, bueno, planteate una combinación lineal de un elemento de los generadores de T, o sea, escribí un elemento genérico de T y pedile que cumpla las ecuaciones de S. Eso es una muy buena idea cuando tenés un subespacio dado por generadores y el otro por ecuaciones. Escribís un elemento genérico del dado por generadores y le pedís que cumpla las ecuaciones del otro. ¿Sí? Así que vamos a hacer eso. Yo creo que el primer polinomio tampoco está, que hay que armar una combinación lineal. ¿Sí? Porque no te va a cumplir lo de la derivada. Evaluarlo en 1, los dos dan 0 evaluados en 1, pero cuando derivás esto te queda menos 9x² más 2x más 2, y eso te va a dar menos 5, si no me equivoco, cuando lo evalúes en 1. Pero no importa, porque ahora hacemos la cuenta. Entonces, buscamos esa intersección T. Para eso, escribimos, vamos a llamarlo P, en T. Entonces, P se escribe como A por el primero de estos dos vectores. Voy a dejarme por acá los polinomios para verlos yo. Más 2, x² más 2x. Ahí está. Más b por x³ menos 1. ¿Sí? Esto es un elemento genérico de T. Y para que P pertenezca a S, ¿qué se tiene que cumplir? Bueno, que P en 1 sea igual a 0 y P' en 1 sea igual a 0. Y de acá vamos a sacar condiciones para A y B. ¿Sí? Entonces, evaluemos P en 1. Bueno, esto nos va a quedar A por menos 3 por 1 al cubo, más 1 al cuadrado, más 2 por 1. Voy a hacer un poquito rápido las cuentas porque no tiene mucha gracia en este caso. Esta cuenta da 0 por A más 0 por B. O sea que esto se cumple para todo A y B. ¿Sí? Cualquier elemento de T cumple que evaluado en 1 da 0. Con lo cual acá no sacamos ninguna condición. Bueno, y ahora derivemos. P' en 1. Bueno, primero hagamos P' en X.
para no hacer todo al mismo tiempo. P' en X, A por menos 9x cuadrado más 2x más 2 más 3x cuadrado por B. Avísenme si ven que hago alguna cuenta mal. Y calculamos P' en 1. A por menos 9 por 1 al cuadrado, más 2 por 1, más 2, más 3 por 1 al cuadrado por B. Menos 9 más 2, menos 5. Y más 3B. Y esto tiene que ser 0. O sea que 3B tiene que ser igual a 5A. ¿Sí? Eso se tiene que cumplir para que el polinomio P pertenezca a S. ¿Sí? O si quieren lo podemos escribir terminando de despejar. Alguna de las dos, no hay ninguna restricción en cuál despejar. B es 5/3 de A. O sea que para que P pertenezca a S, tiene que ser de esta forma. A por menos 3x cubo más x cuadrado más 2x más 5/3 de A, x cubo menos 1. ¿Bien? Esto para donde A está libre. Es un número real cualquiera. Bueno, pero queríamos una base de esa intersección T, ¿no? Buscamos la intersección, ok, pero calcular una base nos va a servir teniendo en cuenta la idea final del ejercicio, lo que dijo Mateo, de bueno, si tenés bases, vas a mandar base a esto, base a aquello, qué sé yo, y listo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién elegimos para la base? Una base de S intersección T es... ¿Qué ponemos acá? A por menos 3x cubo más x cuadrado más 2x más 5/3 de A por x cubo menos 1 con A perteneciente a los probabilidades. No, hay que elegir un valor de A. Bien, podríamos poner A igual 1. ¿Es cierto? Y lo último que dijo Mateo, algún A lindo. No me gustan las fracciones. Pongamos A igual 3. Gracias. ¿Sí? Porque fíjense que acá tenemos la posibilidad de elegir el A que queramos, siempre y cuando no sea 0. Si elegimos A igual 0, nos queda P igual 0 y eso no puede ir en una base. Pero si elegimos A igual a 3, nos va a quedar, hacemos la cuenta acá en un costadito y ahora ponemos el resultado, menos 9x cubo más 3x cuadrado más 6x más 5x cubo menos 5. Avísenme si ven que le pifié. Puse A igual 3 e hice toda la cuenta. Y gracias por decirme cuánto queda esto. Menos 4x cubo, confío ciegamente en Luca, más 6x menos 5. Está bien poner fracciones, no pasa nada, solo que quiero que después no nos va a afectar en nada en realidad porque vamos a definir la transformación lineal en una base. Así que no va a haber que operar con esto, con lo cual está todo bien. Pero como que es más lindo visualmente, ¿no? Bueno, entonces esta es una base de esa intersección T. ¿Sí? Bueno, ahora nos frenamos acá y volvamos a nuestro plan de decir, bueno, ¿para qué buscamos esto? Bueno, eventualmente nos gustaría decir f de este vector va a parar a este de este otro vector va a parar a este, f de este otro vector va a parar a este, y f de este otro vector va a parar a este. Y ahí termina el ejercicio, ¿no? Siempre y cuando B1, B2, B3 y B4 sean una base de polinomios hasta grado 3. Bueno, ahora nos gustaría, como bien ya me dijeron, nos gustaría que en esa base estén escondidas, digamos, una base de S y una base de T, con lo cual está bueno que haya una base de esa intersección T. Ahora volvamos también a la idea de usar en algún momento el teorema de la dimensión. Sí,
es 100% de lo que dice Hernán, ¿no? Cuando haces las cuentas con la matriz para triangularla, es imposible que no aparezcan fracciones. Después, en algunos momentos las puedes sacar de encima, pero si querés buscar la inversa, por ejemplo, no podés elegir que haya fracciones, ¿no? La matriz elige. Bien. Siguen diciendo diagonalizar, pero ni siquiera hablamos de diagonalización. Cuidado con eso. Cuidado con eso. O sea, con usar con liviandad la palabra diagonalizar. Triangular me gustó más, gracias. Diagonalizar es otra cosa, muchas gracias. Bien. Entonces, muy bien, ahí me gustó lo que me propusieron, que es esta base de esa intersección T la vamos a ampliar por un lado a una base de S y por otro lado a una base de T. Entonces extendemos la base de esa intersección T a bases de S y T respectivamente. Para eso les voy a pedir que me crean, digamos, voy a poner acá, y esto hagan las cuentas, no vienen mucho al caso, la dimensión de S y la dimensión de T son ambas 2. ¿Sí? Hacer. No es una cuenta difícil. Y es una cuenta, con lo cual no quiero que perdamos el tiempo en esto ahora, sino que sigamos adelante con el ejercicio. O sea que para extender a bases de S y de T hay que agregarle un vector a esto respectivamente. Entonces vayamos a hacer eso. Entonces vamos a ponerle B sub S a esto. Y bueno, le ponemos el vector que ya tenemos. Y hay que poner otro. Les recuerdo que S está formado por polinomios que en 1 valen 0 y que su derivada en 1 también vale 0. ¿Se les ocurre rápido un polinomio que cumpla eso y sea linealmente independiente con este? Gracias, Lucas. X menos 1 al cuadrado. Hay otros, ¿no? Tienen un montón de opciones para elegir, pero quizás este es el más natural que se les puede ocurrir sin hacer un gran esfuerzo. ¿Sí? Y este cumple P en 1 igual P' en 1 igual 0. ¿Sí? Y además es linealmente independiente con el otro. ¿Por qué se leí con el otro? Tienen distinto grado. Buenísimo. Voy a escribir acá propiedad, proposición, como le quieran decir. Pongo prop y ustedes decidan. Un conjunto de polinomios P sub I. No digo si son finitos o infinitos, voy a poner P sub I. Que tienen todos distinto grado. Grado de PI es distinto de grado de PJ. Si es distinto de J, es linealmente independiente. Esto se los dejo para pensar. Es un buen ejercicio para hacer. ¿Sí? Cualquier conjunto de polinomios, todos de grado distinto, es linealmente independiente. Bueno. Con eso en mente, acá ya está. Miro esto y digo, sí, son linealmente independientes. ¿Por qué? Grados distintos. Se acabó. Extendamos, por otro lado, a una base de T. De nuevo, tiene que tener a este menos 4x cubo más 3x cuadrado más 6x menos 5. Y ahora hay que poner otra cosa. Tiene que estar en T y tiene que ser linealmente independiente con este. ¿Qué podemos poner? X cubo menos 1. Perfecto.
fíjense que ya teníamos una base de T, o sea, T vino dado por generadores y a ojo vimos que son linealmente independientes. No eran de grados distintos, pero en dos vectores mirás y decís, ¿son o no son múltiplos? Bueno, acá es a ojo, no son múltiplos. ¿Sí? No son múltiplos y son dos que viven en T, con lo cual son LI y T tiene dimensión 2. Fíjense que hay como un montón de cosas que pasan de fondo que no estoy escribiendo, pero si el ejercicio estuviera un poco más picante, por así decirlo, en que acá hubiera 4 vectores en vez de 2, hay que decir todas esas cosas, porque acá es obvio, los miro y digo, ah, son LI. ¿Sí? Bien, a ver, chequeo el chat. Es análogo con que si un vector tiene un 0 en la coordenada, en las que B2 no, y tanto B1 como B2 son no nulos, ya son LI. Más o menos, supongo que esto lo decías por lo del conjunto de polinomios. Pensá que acá hay muchos, ¿no? Cuando armás una combinación lineal de estos polinomios, hay muchos polinomios, en principio, con lo cual no alcanza con decir, bueno, como no son múltiplos uno del otro, ya está. Pero va por el lado que decís de, puedo pensar como si hubiera coordenadas y mirar la potencia más grande que aparezca. Es esa la gracia en el fondo. ¿Sí? Exacto. Haces inducción en el grado de los polinomios. O sea, mirás la potencia más grande, el coeficiente que la acompaña tiene que ser 0 porque es la única forma de que se tache y ahora vas bajando. Exactamente como dijo Luca. Entonces ahí si quieren ya tienen el hint para el ejercicio. Háganlo, es una buena idea para escribir y para repasar un poco de inducción y aprovechar esto. Bueno, perfecto. Tenemos base de S y base de T y un comentario, algo importante, es algo que también dijeron antes en algún momento. Bueno, hasta ahora tenemos una base de S y una base de T, con lo cual, si las unimos, eso no va a ser una base de S más T, porque fíjense que no son LI, pero más o menos. ¿Qué quiero decir con más o menos? ¿Qué dimensión tiene S más T? 3, perfecto. Y esto es por el teorema de la dimensión para subespacios. ¿Sí? Esto es la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Y esto ya lo calculamos todo. 3. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y nada, no digo nada. Bueno. Entonces, yo digo que casi estamos para rematar el ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Si juntamos los 3 vectores que hay acá, o sea, hay en principio 4, pero hay 2 que son el mismo, ¿no? Entonces, si juntamos los 3 vectores que hay acá, este, con este, tenemos una base de S más T, ¿no? ¿Por qué? Porque son 3 vectores, son LI y están en S más T, sí, porque están en S o T o en la intersección y bueno, listo. Entonces, eso va a ser una base de S más T por un tema de dimensiones, ¿no? Tenemos 3, son LI, son la dimensión correcta, están en el lugar que tienen que estar, o sea, en S más T, se acabó. Bueno, pero falta algo, ¿no? Porque digo, ahora vayamos a definir la transformación lineal. Entonces acá vamos hacia el final del ejercicio. Y esta es un poco la parte más fácil porque no hay que chequear nada, ¿no? Como si la definimos en una base, vale mandar lo que yo quiera a lo que yo quiera. Entonces, pongamos acá los vectores que tenemos hasta acá. Vamos a poner x menos 1 al cuadrado. Y ahora vemos a dónde lo mandamos. Después pongamos el del medio, que sea el que comparten. Menos 4x cubo más 3x cuadrado más 6x menos 5. ¿Y a dónde vamos a mandar el x cubo menos 1? Bien. Y, muy bien, como me dijeron acá, acá no hay que caer en la trampa de decir, bueno, mando esto a esto, esto a esto y esto a esto. ¿Por qué? Porque f va de un espacio de dimensión 4 en un espacio de dimensión 4. Este espacio tiene dimensión
4. No se dejen llevar por esto, ¿no? Acá acuérdense que están x al cubo, x al cuadrado, x y x a la 0. ¿Sí? Y esos son linealmente independientes. O sea, dar un polinomio acá necesito decirte 4 coeficientes. ¿No? A, B, C y D. Con lo cual acá habría que completar esto con algún polinomio linealmente independiente. Acá les dejo para pensar esto, porque total no nos va a importar, ¿sí? Lo anterior ya hace que todo funcione, con lo cual acá voy a poner P4 y lo pueden mandar a lo que quieran. Vamos a poner Q4 con P4 LI con esta unión de bases. Puede ir a donde quieran, ¿sí? Como, digamos, una vez que del lado izquierdo tengas una base, del otro lado puedes poner lo que se te cante. Y lo que vayamos a poner acá es lo que va a hacer que cumpla lo de f de s igual t y f de t igual s. Este vector, como es LI con las cosas de s y t, no va a pinchar ni cortar en ese camino. Con lo cual, P4 LI con BS unión de t y Q4 arbitrario. Pueden poner ahí el polinomio que más les guste. O el que menos. Lo que quieran. 0, por ejemplo. Bueno, y ahora hay que decir a dónde vamos a mandar a cada uno de estos. P4 ya está. Bueno, y fíjense que por acá estos dos son los que estaban en S y estos dos son los que estaban en T. Y recuerdo, yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, algo importante que dijimos en algún momento, es esto, que la intersección tiene que ir a parar a la intersección. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque acá podríamos decir, bueno, mandemos este a 0, ¿no? Porque eso es re fácil, ¿no? Este está en la intersección, lo mando al 0, que está en la intersección, y todo el mundo feliz. ¿Eso está bien? No. ¿Por qué? No sé si se me escucha ahí, Sí. pero no sé si te lo puedo decir así rigurosamente, pero me da Decilo que como como que salga. no vamos a mandar la intersección a la intersección, que era lo que necesitábamos. Entonces vas a terminar mandando S, algo que está contenido en T, pero no a T en su totalidad. ¿Puede ser? Claro, claro. Queremos Bien. mandar una base de S a una base de T y una base de T a una base de S. Claro, claro. Fíjense eso, que f de s tiene que ser igual a t, ¿no? Y ahora, como vimos que tienen las mismas dimensiones, tengo que mandar base en base, ¿sí? Y ahí viene otra cosa importante que igual ahora la voy a decir fuera del contexto de este ejercicio, pero cuando uno manda las transformaciones lineales, va la frase como en el aire, digamos, y ahora la ahondamos, pero las transformaciones lineales nunca pueden agrandar dimensión. Siempre o la igualan o la achican. ¿Está bien? Entonces, cuando mandemos S que tiene dimensión 2, va a ir a parar a algo que tenga dimensión como mucho 2. ¿Sí? Y para que vaya a parar a algo, o sea, para que llene algo de dimensión 2, las imágenes tienen que ser linealmente independientes. Ahora, el ejercicio nos pide que f de s sea igual a t. ¿Sí? Con lo cual, f de s tiene que tener dimensión 2. Esto tiene dimensión 2. O sea que esto tiene que tener dimensión 2. Y ahora, ¿cómo sabés la dimensión de f de algo? Bueno, f de cualquier cosa, esto también lo vieron con Gabriela, pero ahora lo vamos a escribir por lo menos afuera del contexto de esto, como dije. Si vos querés saber qué dimensión tiene f de algo, bueno, f de algo está generado por las imágenes. ¿Sí? Voy a ver si llego rápido a copiar ese resultado. Creo que está en la clase, justo la clase pasada. Esto. Este es el resultado que estamos usando. Agárrate una transformación lineal,
Si tenés un sistema de generadores, entonces f de ellos es un sistema de generadores de la imagen. Y acá pueden cambiar B por un subespacio de B. ¿Sí? Porque total, eso sigue siendo un espacio vectorial. Digamos, ¿sí? Los subespacios de un espacio vectorial son espacios vectoriales en sí mismos, digamos. Entonces, usando esto, si yo quiero ver quiénes generan f de s, van a ser los vectores que pongamos acá del lado derecho. Ahora, tienen que generar t, esos vectores, con lo cual acá hay que poner dos vectores que generen t. Pero t tiene dimensión 2, con lo cual hay que poner una base de t acá. ¿Sí? Acá y acá hay que poner una base de t. Bueno, ¿qué base de t? En principio la que queramos, pero aprovechemos todo lo que hicimos. Este vector que va a ir acá tiene que estar en esa intersección t. ¿Sí? Por lo que dijimos hace mucho en el ejercicio. Bueno, ¿cuál podemos elegir? Y elijamos este mismo. ¿Para qué nos vamos a complicar? ¿No? Entonces pongamos este mismo. ¿Y a dónde vamos a mandar el x-1 al cuadrado? Bueno, como propuso Gabriel, mandémoslo a x cubo menos 1, ¿no? Acá tengo que mandar a algo que este vector junto con este sean una base de t. Ya tengo una base de t, ¿por qué no la aprovecho? Pongamos x cubo menos 1. Y de manera análoga va a pasar acá, ¿no? X cubo menos 1, estos dos tienen que generar S, ¿no? Y bueno, como son dos, tienen que ser una base de S. Y ya tengo una base de S que tiene a este vector adentro, pongamos el otro. Este. ¿Sí? Y ahí fíjense, f de S es igual a t, y f de S está generado por estos dos. Y estos dos generan t, perfecto. Y f de t es igual a S, y f de t está generado por este y este. ¿Esos generan S? Sí, porque son una base, de hecho. O sea que estamos bien, ¿no? Esta transformación lineal cumple todo lo que tiene que cumplir, ¿no? Es una transformación lineal bien definida. Si quieren, acá, si quieren terminar de explicitar esto, habría que poner un P4 y un Q4. O sea, si esto fuese un ejercicio de un parcial, acá no dejen revoleado P4 y Q4. Escriban uno, porque hay un trabajito que hacer que no hicimos, que es poner uno que sea LI con estos. ¿Sí? Y en Q4 sí, ahí pongan lo que quieran, 0, por ejemplo. ¿Está bien? Todo lo demás está chequeado acá. ¿Está bien? Fin del ejercicio. Tenemos una transformación lineal y cumple todo lo que tiene que cumplir, ¿no? Si quieren acá algunas aclaraciones finales, f de s es igual a el generado por x cubo menos 1, que esto es igual a t, y f de t es igual al generado por menos 4x cubo más 3, bla, bla, bla. Y esto es igual a S. Estamos usando esta proposición para rematar el ejercicio, ¿no? Si tengo una familia de generadores de algo, cuando le aplico F van a generar la imagen por eso. Entonces, ¿quiénes generan F de S? Este y este. ¿Quiénes generan, perdón, sí, está bien. ¿Quiénes generan F de T? Este y este. Y son T y S porque son una base esos. ¿Bien? Les dejo meditar un cacho esto. Y ahora ¿Puedo hacer una pregunta? seguimos. Sí, obvio. Antes, cuando definías lo de las dimensiones, que dijimos que lo ibas a dar así por arriba, pero decís dimensión de S es 2, dimensión de T es 2. Yo me acuerdo, o sea, entiendo por qué igual la dimensión de S es 2, Ajá. pero lo tenés que hacer en el parcial y tenés que explicarlo bien. Yo la única forma que me acuerdo, la más fácil, es agarrar y decir, bueno, me armo una base de lo que sería S, como Sí. que en el CS decíamos el truquito de son tantas ecuaciones, bla, bla, bla. Sí. ¿Qué manera rigurosa tengo de decirte es esta la dimensión? Si querés es eso que dijiste, te armás una base. O sea, decís, bueno, agarro un polinomio genérico, ax cubo más bx cuadrado más cx más d. ¿Qué tiene que pasar para que p en 1 sea igual a 0? ¿Qué tiene que pasar para que p' en 1 sea igual a 0? Despejo, me va a quedar una base y listo. Joya. ¿Sí? Genial. Bien, joya. En el fondo es cierto lo que decís de tantas ecuaciones y qué sé yo, pero hay que tener cuidado con que habría que decir algo sobre que las ecuaciones sean independientes, ¿no? Porque si yo te pongo acá, p en 1 es igual a 0, 3 por p en 1 es igual a 0, hay dos ecuaciones, pero es mentira eso, ¿no? Esa es una ecuación, en realidad. ¿Está bien?
Claro, sí, pero por ahí es más trabajoso empezar a probar eso que agarrarme una base y listo. Claro, exacto, exacto. Sí. Bien, buenísimo. Por eso esto lo dejo, es hacer cuentitas, o sea, es decir, bueno, mira, despejo las ecuaciones de S y me queda que hay dos coeficientes libres, digamos. Bueno, bien. ¿Alguna otra? ¿O seguimos? Bien, sigamos. Entonces, quiero hacer hincapié en un par de cositas y hacemos otro ejercicio. ¿En qué quiero hacer hincapié? Bueno, recién hablamos sobre cosas de imagen, el núcleo ni apareció, ¿no? Pero ya vamos a ir hablando más y más sobre eso. Pero algunas palabras sobre núcleo de F e imagen de F. Son las siguientes. De nuevo, esto ya lo dije recién, pero lo quiero recalcar, que es que cuando tenemos una función, una transformación lineal, ¿no? F de B en W, dada por cuánto vale F en una base, o sea, digamos, B sub I. De nuevo, no tiene por qué ser finita la base, ¿no? Por eso estoy poniendo así, no estoy poniendo B1 hasta Bn. ¿Sí? Si estos fueran polinomios de cualquier grado, la base es infinita. Entonces, si tengo una transformación lineal dada por cuánto vale F en una base, digamos BI, para calcular la imagen, simplemente miramos F de los BI, y esto es el generado por F de los BI, esto es la imagen de F. No tienen por qué ser linealmente independientes. ¿Sí? Podrían ser todos cero, de hecho, hago la transformación lineal nula. Pero lo que es seguro es que generan la imagen. Entonces, si me piden una base de la imagen, lo que hago es extraerle una base a esto. Entonces se puede extraer, pónganle que ahí dice extraer, una base de este conjunto. ¿Sí? Entonces mirás las imágenes de todos y te quedás con un conjunto linealmente independiente lo más grande posible. O sea, si acá hubiésemos puesto, volviendo al ejercicio, acá poníamos quién era P4, pónganle que el 1 funciona. Y decíamos, bueno, lo mando a el 1, la imagen va a estar generada por estos 4. ¿Qué dimensión tiene la imagen? Y en principio no sé. ¿No? No puedo decir, tiene dimensión 4 porque acá hay 4 vectores y nadie va a parar a 0. ¿Sí? Eso es más delicado y eso es lo que quería decir, que encontrar el núcleo no es algo tan inmediato. Para encontrar el núcleo hay que trabajar más. Entonces, para encontrar el núcleo de F, hay que hacer más trabajo. Pongo un ejemplo obvio de lo que quiero decir con esto. Imagínense así. F de R2 en R2. Y tengo que decir a qué mando una base de R2, vamos a mandar los canónicos. Este va a parar a E1 más E2, o sea, al 1,1 sería esto. Y a este lo mandamos a 2E1 más 2E2. O sea, el 2,2. Y acá digo, mira, nadie va a parar a 0, o sea que esta transformación lineal, el núcleo es 0. No, mentira. ¿Sí? La imagen va a estar generada por este y este. Esto. ¿No está acá lo que copié recién de imagen de F? Núcleo F. Me perdí. No sé si a qué te referís. Si es esto, está acá. Ya volví. Sí, joya. La imagen de F está generada por el 1,1 y el 2,2. Y si quieren una base, bueno, esto que estoy escribiendo no es una base. La base sería entre llaves el 1,1, ¿no? Pero puedo tirar uno de los generadores. O sea que esto tiene dimensión 1,
por el teorema de la dimensión, la dimensión del núcleo también es 1. ¿Sí? O sea, siempre que estemos en dimensión finita, agárrense del teorema de la dimensión para por lo menos saber cuántos vectores habría que encontrar en el núcleo. Y ahora, ¿cómo hago para encontrar el núcleo F? Bueno, en este momento medio que lo que podemos hacer es decir, bueno, agarro una F de B igual a 0 y trato de ver quién es B. ¿Sí? O sea, escribo. No quiero irme, que me pidieron que me quede un cacho acá. Alejo así. Si quiero encontrar el núcleo, lo que puedo hacer es decir, bueno, ¿qué tiene que pasar para que F de B sea igual a 0? Y a B lo escribo en términos de la base. Y acá uso la linealidad de la F. Esto va a quedar A, F de E1 más B, F de E2 igual 0. Ahora reemplazo quiénes son F de E1 y F de E2 y busco una relación entre A y B. ¿Sí? Como que no queda otra que hacer todo muy a mano. Para la imagen es bastante más simple. Para el núcleo se complica un poco más. ¿Sí? Pero agárrense del teorema de la dimensión para saber cuánto buscar. Distinta sería la historia. Voy a, por un segundo, hacer un universo paralelo. Si esto fuese así. Acá ya está. ¿No? Este es lo mejor que te puede pasar, digamos, que te quede súper explícito. La imagen va a estar generada por este y este. Bueno, está generada por este, o sea que tiene dimensión 1. El núcleo también tiene que tener dimensión 1 y acá ya tengo a alguien en el núcleo. Bueno, ya está, tiene que ser todo. ¿Sí? Pero no siempre va a pasar eso. Por eso les digo, cuidado, que el núcleo no se vea a ojo mirando acá y diciendo, ah, listo, no hay nadie en el núcleo. No, puede estar escondido. Bueno, tengan el teorema de la dimensión como arma, digamos. Bueno, y habiendo dicho eso, vamos a hacer otro ejercicio. Este sí lo saqué de un parcial. De hecho, son 2 ejercicios de parcial. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero con que tengamos las ideas bien agarradas, vamos a andar bien. Ahí va. Dice 1, pero es 2. Porque cambié lo... Bueno, y este ejercicio, como verán, es un poco más abstracto. ¿Sí? Porque ya no tenemos la explicitud de quiénes son los espacios, ni nada, ni todo muy explícito, sino más bien uno de esos ejercicios abstractos de transformaciones lineales, donde, bueno, tenemos un espacio vectorial, ni idea cuál es, una transformación lineal que cumple esto, y ¿qué quiere decir f al cubo? F al cubo es f compuesta con f compuesta con f. ¿Sí? Siempre que vean en algún lado f a la n, es componer f consigo misma n veces. ¿Bien? Eso porque va a aparecer en la guía, va a haber f a la n, qué sé yo. De ningún modo eso es multiplicar. Si multiplicás 2 transformaciones lineales, eso no te va a dar lineal. ¿Sí? Las podés sumar, las podés multiplicar por escalares, porque las transformaciones lineales son un espacio vectorial, pero multiplicarlas entre sí no. La forma de multiplicarlas, entre comillas, es componerlas. Bueno. Y si más o menos se imaginan por dónde va a ir esto, bueno, no sé, ¿se imaginan por dónde va a ir esto? Vayamos con el 1. Tenemos que ver que la intersección es 0. Ok. ¿Por qué solo eso? Y que la suma de b, perfecto. Ok, buenísimo. Entonces, buenísimo. Ahí tenemos un plan para el ejercicio, digamos. Probar que el núcleo de f más la imagen de f es igual a b, y
que el núcleo de F, intersección, la imagen de F, es 0. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que acá no escribimos casi que nada más que la definición de suma directa, ¿no? ¿Qué quiere decir que la suma directa del núcleo y la imagen sea igual a B? Bueno, que la suma tiene que dar todo B y que la intersección tiene que ser 0. Acá vuelvo a insistir con lo que les venimos diciendo desde el primer día, que es importante saber las definiciones, porque a veces escribís la definición y ya te ordena el ejercicio. Bueno, y acá me dijeron, podés usar el teorema de la dimensión y decir en la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a, faltó una dimensión ahí, pero entiendo, es igual a la dimensión de B. Perfecto. ¿Por qué puedo decir eso? Me falta una hipótesis del teorema. Porque es dimensión finita. Buenísimo. Entonces vamos a usar el teorema de la dimensión. ¿Sí? Como la dimensión de B es finita, vale que la dimensión de la imagen de F más la dimensión del núcleo de F es igual a la dimensión de B. ¿Sí? F va de B en B, en realidad no nos importa a dónde va, ¿no? Acuérdense que acá podría decir W y el teorema de la dimensión vale igual siempre y cuando B sea de dimensión finita, ¿no? La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de salida. Bien. Buenísimo. Y ahora, ¿cómo usamos esto? Vamos bien. Todo lo que hay hasta acá es súper relevante para el ejercicio. Ahora hay que ver cómo batirlo e ir para adelante. Entonces, sigo leyendo ideas que me tiraron. Agarro un B arbitrario y ver que puedo tomar un elemento del núcleo y uno de la imagen tales que sumado de esos den B. Ok, ese sería un enfoque como directo, por así decirlo. Ver esto, eso está muy bien. Esto lo podemos ver. Probando que todo B en B es de la forma B igual X más Y, con X en el núcleo e Y en la imagen. Eso es cierto, está muy bien. El tema es que habría que construirlos, ¿no? O sea, yo te doy un B y vos me tenés que decir quiénes son X e Y. Con lo cual habría que medio que sacar de la galera un X e Y. Obvio que no es sacar de la galera, sino ir deduciendo. Pero miremos un poco más para abajo a la parte en la que escribimos el teorema de la dimensión, y yo digo que eso nos puede ayudar, ¿no? No sé si lo ven por algún lado. Ok, bueno, eso que me propusieron ahí va a probar que la intersección es 0. Buenísimo, como dijo Francisco. Entonces vamos a hacer eso. Acá tenemos dos partes, ¿no? Bueno, ¿en qué orden las hagamos? Nos da igual. Entonces acá en el chat, si miran, Francisco nos propuso una forma de ver que la intersección es 0 y eso va a funcionar. Entonces podemos empezar por ahí. Y después vemos qué onda, cómo hacerlo de arriba, que quizás parece más complicado, ¿no? Este enfoque o sea, funciona, digo, tiene que valer, pero hay que inventarse el X y el Y. El otro quizás es más directo. Como que decimos, bueno, agarremos a alguien en la intersección y vamos a ver qué pasa. Bueno, veamos que el núcleo, intersección, la imagen, es 0. ¿Cómo vemos esto? Esta contención vale siempre, ¿no? El 0 está contenido en cualquier subespacio, el núcleo y la imagen son subespacios, la intersección es subespacio. Listo. Bueno, vamos para el otro lado. Agarremos un B que esté en el núcleo de F, intersección la imagen de F. Como bien me decían, como B está en la imagen, hay un W en B, tal que B es F de W. Por otro lado, F de B, cuidado no confundir acá, es igual a 0, porque B está en el núcleo.
¿Y qué queremos ver? Queremos ver que B es 0. ¿Sí? Que B es 0. ¿Está bien? Y acá les hago el quiebre, el clic, digamos. Si quieren ver que B es 0, eso es lo mismo que ver que F de W es 0. ¿Sí? Si vemos que F de W es 0, ya está, B es 0. Y ahí viene lo de reemplazar W en la definición, como nos dijo Francisco, ¿no? No reemplacen B acá, en F al cubo igual menos F. Reemplacen W, porque del lado derecho va a decir menos B, si hacen eso. Entonces, como bien nos recomendaron, avísenme si necesitan que vuelva para atrás por los pizarrones. Reemplazamos o evaluamos, mejor dicho, W en F cubo igual menos F. Entonces acá nos va a quedar F al cubo de W, acuérdense que esto es F compuesta con F, es igual a menos F de W, que esto no es otra cosa que menos B. Bueno, ¿y qué pasa del otro lado? F al cubo de W, esto es F al cuadrado de F de W. O sea, F al cuadrado de B, porque F de W es B. Bueno, ¿y qué sabemos de F al cuadrado de B? ¿Qué es F al cuadrado de B? F de F de B. Buenísimo. Y F de B es 0. Si quieren acá, B está en el núcleo. Y F de 0 es 0, por suerte. ¿Por qué? Soy transformación. Es una Porque F es una transformación lineal. transformación lineal. Buenísimo. ¿Sí? Las transformaciones lineales siempre mandan el 0 en sí. Bárbaro. Entonces, B es igual a 0. Como queríamos ver, ¿no? Así que probamos esta contención acá, pero la otra vale siempre. Y por lo tanto, el núcleo de F intersección la imagen de F es 0. Bueno, mitad de lo que queríamos hacer ya está, ¿no? Nos falta la otra mitad. Vuelvo para atrás un segundo, ahora vuelvo para acá, ¿no? Pero acuérdense que teníamos este plan. Probar que el núcleo más la imagen son todo B y probar que la intersección es 0. ¿Está bien? Y bueno, les doy un segundo a ver si tienen alguna idea de cómo ahora ir a probar esto. Ya tenemos una idea. Yo digo que quizás hay otra que es, entre comillas, más indirecta en cuanto a que no vamos a decir quiénes son el X y el Y, pero nos permite rematar el ejercicio en 2 renglones. Si se les ocurre alguna idea de cómo probar esto más indirectamente, me dicen, y si no, se los cuento. ¿Por qué no está terminado el ejercicio? Porque quizás el núcleo más la imagen son algo más chiquito que B. ¿No? O sea, ¿cómo sabemos que todo esto da todo B? Tengo, o como que no está terminada la idea, pero una idea de como pensar que si ve que todos los vectores como que o tienen que estar en la imagen o tienen que estar en el núcleo, como que estos dos sumados dan eso. Lo que pienso rápido es mirando lo de F al cubo es igual a menos F, Ajá. es como que si yo miro la imagen de hacer una vez la transformación, digamos la imagen entera, Sí.
es como que si la aplicás, si a esa imagen le haces la transformación 2 veces de vuelta, Sí. va a seguir siendo esa misma imagen. Es como que todo lo que está en la Salvo un imagen signo. no se va al núcleo. Ujú. Y es como que, no la termino de rematar, pero eso ya me da como un indicio de que por ahí eso puede Ajá. servir. Es cierto. Es cierto. Pero ahí vemos que como que empieza a haber como un impedimento que no creo que se arregla, digamos. Pero voy a ir por el lado de dimensiones, como me están Una diciendo acá en pregunta, el ¿se me chat. escucha? Sí, te escucho perfecto. O sea, imagen de F más nu de F está contenido en B y a Sí. su vez la dimensión es lo mismo que B, entonces tienen que ser el mismo Ahí va. espacio. Ahí va. Eso es lo que estaban diciendo ahí en el chat. Sí, eso está muy bien. Sí, que fue en distintas formulaciones, pero lo dijeron varias veces acá en el chat, ¿no? Que F va en B, la intersección del núcleo y la imagen es 0, entonces usar el teorema de las dimensiones, en el fondo, de nuevo, ¿no? Y decir, bueno, y acá estamos explotando de nuevo la dimensión finita. Fíjense que ahora núcleo de F más imagen de F es un subespacio, es una suma de subespacios. Está contenido en B, eso pasa siempre, ¿no? Ahora queremos ver que es igual. Bueno, algo que podemos aprovechar cuando hay dimensión finita para ver que dos cosas son iguales, es decir, bueno, una está contenida en la otra y tienen la misma dimensión. ¿Sí? Vamos a usar eso. Que si no me equivoco ya lo usamos, pero lo vamos a seguir usando muchas veces. Entonces, para terminar, tenemos núcleo de F más imagen de F contenido en B, subespacio, ¿no? Es una suma de subespacios, así que es un subespacio. Y además, fíjense que habría que tomar dimensión a todo esto, no es que tomar dimensión por separado. Pero el teorema de la dimensión nos dice cómo tomar dimensión por separado. La dimensión del núcleo más la imagen es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen menos la dimensión de la intersección. Pero esto vimos recién que es 0. ¿Sí? Ya vimos que la intersección tiene dimensión 0. O sea que acá nos queda dimensión de núcleo más dimensión de imagen. Pero, ¿dónde estamos? Me perdí. El teorema de la dimensión te dice dimensión de núcleo más dimensión de imagen es dimensión de B. ¿Sí? Quería buscar esto. O sea que esto es la dimensión de B. Bueno, ya estamos, ¿no? Porque tenemos un subespacio, núcleo más imagen, que está contenido en B y tiene la misma dimensión. Entonces, como estamos en dimensión finita, esto dice que el núcleo de F más la imagen de F es igual a B. Contenido y misma dimensión. Y fíjense que no tenemos idea de cuáles son el X y el Y que estaban dando vueltas por acá, aunque creo, como dice Mateo, que si nos ponemos a jugar con esta definición de la F, los podemos encontrar. ¿Sí? O sea, podemos decir exactamente cómo escribir a un vector en términos de alguien de la imagen y alguien del núcleo. Creo que va a tener un poco que ver con pasar la F para el otro lado y pensar en F cubo más F, que es la transformación lineal nula. Pero no estoy 100% seguro. Pero acá estamos, ¿no? Y recapitulando un poco, fíjense que lo fuerte del ejercicio fue usar el teorema de la dimensión en sus dos formulaciones, si quieren, ¿no? Acá usamos el teorema de la dimensión de transformaciones lineales, ¿sí? Que te dice la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es la dimensión de B. Y acá, este último teorema de la dimensión, quería hacer esta distinción, este teorema de la dimensión que escribimos acá es el teorema de la dimensión para la suma de subespacios, ¿sí? Fíjense que acá tranquilamente podría decir S y T, S
T y ST. ¿No? Cualesquiera subespacios, la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. O sea, usamos los dos teoremas de la dimensión. ¿Bien? ¿Está bien eso? Joya. Cualquier cosa, me dicen. Bueno, cuestiones de tiempo, vamos a plantear un poco el siguiente. La última parte es solo dar un contraejemplo y ya les tiré dónde ir a buscar ideas. Hay más de un contraejemplo y hay muchos contraejemplos para esto. Y pueden ir a buscarlos a este ejercicio 4 de la práctica 3 y va a haber más de un contraejemplo, ¿sí? Así que pueden pensar de qué forma fallan esos contraejemplos. Planteemos por lo menos el 2, tampoco me quiero pasar de las 11, así hacemos consultas. Y cualquier cosa después lo podemos consultar en consultas o hacerlo y preguntar. ¿Sí? Endomorfismo es una transformación lineal que va de B en B. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, vamos al 2. Voy a agarrar el enunciado y traerlo para acá, así no lo perdemos. Bien. Vamos a ponerlo ahí. ¿Puedo volver a la última? Sí, obvio. Mientras me tomo un mate. Avísame cuando esté. Ahí volvemos al ejercicio. Listo. Ahí está. Ahí tenemos el ejercicio en pantalla. Bien. Tenemos de nuevo un espacio vectorial de dimensión finita y F un endomorfismo de B. Esto es lo mismo que decir F de B en B, transformación lineal. ¿Sí? Monomorfismo, F es inyectiva. Epimorfismo, F es sobreyectiva. Isomorfismo, F es biyectiva. Endomorfismo, F va de B en B. No tiene por qué ser ni monomorfismo, ni epi, ni nada. ¿Sí? Endomorfismo. Isomorfismo, automorfismo sería, esto no recuerdo si aparece en la guía, pero por las dudas de que aparezca en algún lado. Endomorfismo más isomorfismo. ¿Sí? O sea, F va de B en B, transformación lineal, y además es un isomorfismo. Bueno, entonces... ¿No sería el caso de ser que F es un automorfismo? No tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. Para que eso pase acá, el núcleo debería ser 0. ¿No? En un espacio de dimensión finita es lo mismo, si tenés un endomorfismo, es lo mismo ser mono que ser epi, que ser iso por el teorema de la dimensión. No sé si eso lo mencionó Gabriela, pero es el teorema de la dimensión nada más. ¿No? Porque si es mono, el núcleo te da 0, con lo cual el teorema de la dimensión te dice que la imagen tiene que ser todo. Y lo mismo para el otro lado. Si es epi, la imagen tiene que ser todo, entonces el teorema de la dimensión te dice que el núcleo tiene que ser 0. Con lo cual en dimensión finita son como lo mismo. Igual no nos perdamos acá que esto lo dije solo que es una definición, no lo vamos a usar en el ejercicio, olvídenselo. Auto es como una especie de permutación, y en algún sentido sí, es como que permutás todo el espacio de alguna manera, pero no nos metamos ahí en este ejercicio que no lo vamos a necesitar. ¿Sí? Lo dije solo por si aparece la palabra automorfismo en algún lado, en un parcial o lo que sea. En la guía no recuerdo, creo que no se usa la palabra automorfismo, siempre dice mono, epi, isomorfismo, aunque vaya del lugar en sí. Bueno, ¿alguna idea para empezar esto? Fíjense las hipótesis parecidas, ¿no? Que hay un espacio vectorial de dimensión finita y hay que probar que el núcleo de f es igual al núcleo de f cuadrado si solo si la imagen de f es igual a la imagen de f al cuadrado.
No sé ustedes, pero yo iría por el teorema de la dimensión. Nos está diciendo que el núcleo de f es igual al núcleo de f cuadrado. Si vamos para allá, si querés. Entonces, ajá. ¿Sí? Entonces digo, bueno, dimensión del núcleo de f más dimensión de la imagen de f al cuadrado, tipo, debería decir dimensión del núcleo de f al cuadrado, pero como son iguales puedo usar uno solo. Ok, bien, eso me gustó. Eso me gustó. Muy bien, vamos por ese lado. Pero tengo que Buenísimo. compararlo las dos, como que usar dos veces el teorema de la dimensión. Sí, sí. Muy Ok. bien. Joya. Fíjense, el teorema de la dimensión te dice esto, ¿no? Si vos tenés una transformación lineal de un espacio a otro, acá esto f va de b en b, ¿no? La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es la dimensión del espacio de salida. Y como decía Eli, acá hay dos transformaciones, dos teoremas de la dimensión, porque fíjense que f al cuadrado, que no es otra cosa que f compuesta con f, también va de b en b. O sea que también le podemos tirar con el teorema de la dimensión. O sea que acá también va a salir esto. Dimensión del núcleo de f al cuadrado más dimensión de la imagen de f al cuadrado es igual a dimensión de b. Porque f al cuadrado también es una transformación lineal. Estoy componiendo transformaciones lineales. Vimos con Gabriela que eso te queda una transformación lineal. Y vuelve a salir del mismo espacio, con lo cual la dimensión de su núcleo más la dimensión de su imagen es igual a la dimensión del espacio de salida, que sigue siendo b. Bueno, y fíjense esto, que acá vamos para allá, ¿sí? El ejercicio, vamos a hacer una implicación y van a ver que la otra es más o menos lo mismo, hay que modificar una inclusión nada más. Fíjense qué pasa acá. Sabemos que el núcleo de f es igual al núcleo de f al cuadrado, ¿no? Entonces, si son iguales, tienen la misma dimensión. ¿No? Porque estamos en dimensión finita. De nuevo, eso es re importante. Si no estuviéramos en dimensión finita, bueno, sí, si son iguales, siempre tienen la misma dimensión, pero quizás tenemos un problema de qué es la dimensión cuando da infinito, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos acá. Tienen la misma dimensión, con lo cual puedo intercambiar cualquiera de las dos en la ecuación que yo quiera. ¿Sí? Por ejemplo, pongamos, no me acuerdo cuál habías dicho de poner en la otra. La que no está al cuadrado. Ponemos la que no está en cuadrado en la que está al cuadrado. Bueno, igual no sé, pongamos esto. Es lo mismo. ¿Sí? Bueno, fíjense que de acá podemos despejar la imagen, la dimensión de la imagen de f al cuadrado. Y de la primera podríamos despejar la dimensión de la imagen de f y nos daría lo mismo, ¿no? Fíjense que si Sí. tenemos esto, dimensión del núcleo de f más dimensión de imagen de f es igual a dimensión de b. No sé, restamos estas dos ecuaciones, eso está recontra permitido porque todos los números acá son números, son finitos. Y queda que la dimensión de la imagen de f al cuadrado es igual a la dimensión de la imagen de f. ¿No? Acá hubo un restar y pasar para el otro lado también. Porque si restan acá les va a quedar dimensión de imagen de f al cuadrado menos dimensión de imagen de f igual 0. Bueno, es lo mismo. Me faltó una rayita en la f. Ahí apareció. No sé, había desaparecido. Bueno. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué había que probar? Mirando para ahí. Yo digo que ya casi estamos. Si probás que todo elemento de la imagen de f también está en la imagen de f cuadrado, como las dimensiones son iguales, entonces te quedan que son el mismo subconjunto, subespacio. Buenísimo. O sea, cambio un poco el enfoque de lo que dijiste para hacerlo un poco más general. O sea, porque esto que vamos a hacer funciona en general, por así decirlo. Tenemos dos subespacios, por eso digo en general, olvídense de que acá dice imagen de f. Ya, como que la parte de usar que eran imagen y núcleo ya la usamos en el teorema de la dimensión. Pero ahora digo, tenemos dos subespacios que queremos ver que son iguales. Estos, la imagen de f y la imagen de f al cuadrado. Y lo que sabemos es que tienen la misma dimensión. Bueno, ¿y
como me dijeron recién, si vemos que alguno está contenido en el otro, ya está, ¿no? Entonces basta ver que alguno de los dos está contenido en el otro. Y fíjense de nuevo la idea recurrente de aprovechar que estamos en dimensión finita. Si ves una inclusión y ves igualdad de dimensiones, ya estás. Basta ver que alguno de los dos está contenido en el otro. Se podría ver la doble inclusión, pero hay una de estas dos inclusiones que es bien fácil, ¿sí? Hay que pensar cuál. ¿Cuál les parece que es? Voy a poner esto y hay que poner el cuadrado de alguno de los dos lados. El cuadrado a la izquierda. Está bien. Y fíjense esto, si quieren una forma trucha de verlo, pónganse un ejemplito, ¿sí? Y después hay que probar esto, ¿no? Pero digo, acá ante la duda de si cuál de las dos está contenida, nunca me acuerdo, qué sé yo. Bueno, no sé, el ejemplo fácil sería este, no sé, mandar E1 a 0 y E2 mandarlo a E1. Esta sería F. Si aplican F al cuadrado, les da la transformación lineal nula, ¿no? Porque fíjense que acá esto iría a 0 y esto iría a 0. O sea que en cada paso que aplicás F, la imagen se va achicando. Y si quieren, ahí voy de nuevo a las transformaciones lineales nunca pueden agrandar dimensiones. Con lo cual, si le seguís aplicando F, vas achicando cada vez más lo que te va dando. Con lo cual, la imagen de F al cuadrado tiene que ser más chica que la imagen de F. Bueno, veamos esta contención. Agarremos un vector en la imagen de F al cuadrado. Entonces, existe W en B, tal que F al cuadrado de W es igual a B. Y queremos ver que B pertenece a la imagen de F. Eso es lo que queremos, ¿no? Agarramos a línea acá, queremos ver que está acá. O sea que habría que ver que B es F de alguien. F de quién es B. Claro, B es F de W. Listo, fin. ¿No? Es F de alguien. Ya está. ¿Está bien? Exacto. F es F de W. Exacto. Listo. O sea que tenemos la contención. Como tienen la misma dimensión, son iguales. Y acá vuelvo sobre aclaro. Dimensión igual y uno contenido en el otro. ¿Sí? La vuelta es lo mismo, como les dije, escríbanla, lo vamos a dejar acá. La vuelta es lo mismo, salvo que, si se fijan acá, las imágenes se van achicando, bueno, los núcleos se van agrandando, porque se tiene que compensar, ¿no? Fíjense acá en estas ecuaciones. Si la dimensión de la imagen va bajando, la dimensión del núcleo tiene que ir subiendo para compensar que siempre vale lo mismo, vale dimensión de B. ¿Sí? Entonces, hagan la vuelta, es lo mismo. Si quieren, traten de hacerla sin mirar todo esto y tratando de rearmar el argumento. Les debería quedar algo muy parecido a esto, no digo igual porque cada persona tiene sus palabras. Debería quedar algo muy, muy parecido. ¿Sí? Y las inclusiones para el otro lado y el argumento es el mismo. Veo que está contenido, misma dimensión, se acabó. Entonces, hacer la vuelta. Y piensen la tercera parte, que es poner un contraejemplo. Fíjense que los contraejemplos solo van a poder aparecer cuando haya dimensión infinita, y eso es porque perdés el teorema de la dimensión, justamente. ¿Sí? En dimensión infinita ya no tenés eso para agarrarte, y no se puede arreglar, digamos. Hay cosas que te falta un teorema, pero las puedes arreglar. Esto. Bueno, listo. Estamos. ¿Preguntas? Bueno, listo. Corto la grabación.